Bueno, yo sé que la figura que aparece ahí es desagradable. Esto es un dibujo que ilustra cuando los babilonios tomaron a Jerusalén. Esto ocurrió como en el año, alrededor del año 580 antes de Cristo. O sea, si estamos en el 2026, ocurrió 2.500, casi 2.600 años hace que ocurrió este hecho. Pero el libro de Lamentaciones está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla del amor de Dios, por supuesto. Eso es verdad. Dios nos ama y desea salvarnos. Y acabamos de celebrar en la Cena del Señor el inmenso amor de Dios de querernos salvar a nosotros que éramos indignos. Pero también es verdad que Dios es luz. Dios es amor, pero Dios también es luz. Y el Antiguo Testamento nos sirve mucho para ver la luz de Dios. Cómo Él es de correcto, cómo Él es de justo, cómo Él es de santo. Y a veces nosotros los creyentes nos inclinamos más al lado que más nos gusta. Y el que más gusta de todos los lados de Dios es el que Dios es amor y perdona todo y pasa todo. Pero eso es solo la mitad de la verdad. Aún en el día de hoy, en la sociedad humana hay justicia. El hombre ha caído muy profundo en el pecado, pero aún hay tribunales, aún hay juicio. A mí me llamaron hace unos años a un juicio y me tuvieron que allá en una corte con alguien que me acusaba. Yo no pude presentar defensa. Había jueces porque yo había infringido la ley. Todavía el Señor permite que en este mundo haya algo de justicia, aún en los que no le temen. Dios es luz. No solo es amor, Dios es luz. Y porque Dios es luz, tiene que juzgar el pecado. El libro de Lamentaciones es muy actual. ¿Por qué? Porque el día de hoy también hay mucho conocimiento de Dios, pero también hay mucha rebeldía contra Él. No ignorancia. Ignorancia es que no sé qué piensa Él. Rebeldía, que es saber lo que Dios quiere, pero no hacerlo. Por eso el libro de Lamentaciones es tan actual. Y le he pedido al Señor que me ayude a hacerlo muy real, a traerlo muy a hoy. Es difícil hacer esto con el libro de Lamentaciones, también con los de los profetas. Y vamos a ver con la ayuda del Señor cómo nos va. Estas son las ruinas de Éfeso. Se pueden visitar. Están en Turquía. Se puede tomar un avión desde Barcelona hasta Esmirna. Tiene un nombre un poco raro en turco porque es terreno turco, pero se puede. Hay avión directo y en unas 4 horas se puede estar allá. Y de ahí unos 50 kilómetros y se puede llegar a Éfeso. Y esto es lo que vemos. Y el Señor Jesús había hablado a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis. ¿Recuerdan?
Apocalipsis 2. Adelante, por aquí hay sillas. Apocalipsis 2, versículo 5. Apocalipsis 2, 5. Bueno, tranquilo, Logan, ya llegó papá. Versículo 5 dice a la iglesia en Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una congregación como esta funcionaba en la ciudad de Éfeso. Y si ellos se hubieran mantenido, tendríamos hoy una congregación en Éfeso. Pero esto es lo que hay. Y no solamente cayó la congregación porque no hay sitio de reunión allí, sino que también cayó la ciudad de Éfeso. Claro, la idolatría que entró en Éfeso fue muy grande y entonces el Señor tuvo que actuar. Pero esto ocurrió después de Cristo. Estas ruinas son después de Cristo, después de que se escribió el Nuevo Testamento, lo cual muestra que no solo en el Antiguo Testamento Dios juzgaba, sino que también hoy. Por eso es que tenemos que escuchar a la voz de Dios. Lamentaciones es un buen título que estuve pensándolo mucho tiempo hasta que por fin me parece que llegué al título. El amor de Dios incluye juicio. ¿Sí? ¿No son mutuamente excluyentes el amor y el juicio? No. El amor de Dios incluye juicio. Es necesario para nuestro bien. Vamos a ir desarrollando esto con la ayuda del Señor al leer el libro de Lamentaciones, pero tenemos que echar mano de algunas otras escrituras antes para que el mensaje de Lamentaciones nos llegue bien. Éfeso fue una congregación, una asamblea como esta. Un hermano dijo una vez que una congregación está a solo una generación de ser abandonada por el Señor. Si abandonamos la palabra de Dios, hay por lo menos una congregación grande en los Estados Unidos, famosa, que dejó de seguir la palabra y ahora está prácticamente en ruinas. Eso nos puede pasar a nosotros como congregación. No que perdamos la salvación, no que el Señor no nos vaya a llevar cuando Él venga, pero sí, si abandonamos la palabra de Dios, esto nos puede pasar y nos convertimos en un club donde nos reunimos para pasarlo bien, pero el Señor brilla por su ausencia. Eso le pasó a Éfeso y eso nos puede pasar a nosotros. Por eso, ahora los hermanos actualmente buscamos mantenernos en la palabra de Dios y buscamos mantener orden en la asamblea.
Pero dentro de 20 años probablemente no estaremos los que estamos ahora. Es necesario que los jóvenes que hay ahora tomen a pecho esto, porque entonces ya no serán tan jóvenes dentro de 20 años. Y si esta asamblea ha de seguir, necesita aferrarse de la palabra de Dios y de la obediencia al Señor. Y los niños que ahora tenemos allí encerraditos en su clase, dentro de 40 o 50 años serán ellos los que estén liderando la asamblea. Ellos necesitan aprender bien las cosas desde ahora, a temer al Señor. Y eso es lo que da continuidad a una asamblea. Hebreos 12, 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Valentín, ¿lo tienes? Por favor. Y habéis olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que decide por hijo. Un padre que no disciplina a su hijo, ¿lo ama? La Biblia dice que no. La psicología actual dice que sí y el Señor dice que no. ¿Quién tiene razón? Un hijo sin disciplina es un hijo que aprende que él es el que manda en la casa. Cuando él crece y se vuelve adolescente, él piensa que la sociedad tiene que obedecerle y estar a sus pies. Y cuando él crece un poco más, piensa que Dios tiene que estar a sus pies y servirle. Tan malo es criar a un hijo sin disciplina. Y hemos visto muchísimos casos así. Si yo no castigo, no le pongo límites a mi hijo, no lo amo. El Señor sí nos ama. Y si nos dejara sin castigo, seríamos bastardos y no hijos, sigue diciendo aquí debajo. Porque somos hijos y porque nos toma como hijos, es que nos disciplina. Y muchas veces nos hace sentir su mano, su vara sobre nosotros. Israel era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y Dios lo amaba. Lo amaba. Y sin embargo tuvo que castigarlo. Los medios que usó fueron seres humanos. Un imperio que había, el mayor imperio de aquel momento. Pero en realidad fue Dios el que usó ese imperio para que los castigara. Cuando el Señor Jesús vino, profeta como él no había habido, ni siquiera Jeremías, ni Daniel, ni ninguno de los grandes profetas fue como el Señor Jesús. En el Señor Jesús vino el profeta perfecto, el que habló exactamente lo que Dios quería. Y el pueblo se arrepintió, y el pueblo lo recibió, y ajustó su vida delante de Dios, dejó su pecado. ¿Sí? No. Y el Señor Jesús tuvo que anunciar juicio llorando. El Señor respeta mi voluntad. No me obliga, podría hacerlo, pero no lo hace. Y yo puedo decidir si le hago caso o no le hago caso.
Jerusalén y Judá decidieron no hacerle caso al Señor. Y unos 35 años después de que el Señor muriera en la cruz, vino un ejército, el imperio del momento, que ya no era el babilónico, era el romano, y dejaron a Jerusalén en ruinas. El templo no quedó piedra sobre piedra. Y lo único que permanece de ese tiempo es el muro de los lamentos, que se puede visitar hoy. El Señor al que ama, disciplina. Y también ya ama a nosotros, los que somos hijos de Dios. Los que hemos recibido al Señor Jesús, nos ama. Pero lamentablemente entre los hijos de Dios ha habido muchos casos tristes de desobediencia, de no confesión del pecado, de dejar acumular pecado. Y hay muchos casos, aún entre los creyentes, para llorar. Recuerdo por lo menos un caso de alguien que cuando joven decidió casarse con una chica que no era creyente. Y entonces él dijo, bueno, eso es como dar un paso para atrás, pero luego yo puedo volver a dar un paso para adelante y sigo. De esto hace muchos años que sucedió y jamás él se levantó de eso. Hizo un paso para atrás en desobediencia y ahí se quedó estancado. No es juego. Y yo creo que todos los que estamos aquí conocemos muchos casos de creyentes o de personas que decían ser creyentes que decidieron desobedecer al Señor y su vida se llenó de problemas y de penas. El libro de Job nos habló de cuando el creyente fiel sufre. También el creyente fiel sufre. Lo único es que puede contar con la presencia del Señor con él. Pero Lamentaciones nos habla del creyente que es infiel y sufre por su propio pecado. Es maravilloso el equilibrio en la palabra de Dios. Necesitábamos a un Job que, siendo fiel, el Señor permitió probarlo para que él madurara más en su fe. Pero también nos permite el libro de Lamentaciones para que entendamos que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El único límite para eso es la gran misericordia de Dios. Y en todo momento, y por lejos que estemos del Señor, en todo momento podemos acogernos a su misericordia. Y Lamentaciones tendrá mucho cuidado de hablarnos de esto también. Nos habla muy crudamente del juicio. Pero el capítulo 3 de Lamentaciones es una maravilla. Hablándonos de una misericordia sin límite del Señor. Y todo el que viene arrepentido delante de Él siempre encuentra su misericordia. Aún en el tiempo de Israel, en Lamentaciones. Nosotros vimos 3 clases sobre Jeremías y leímos acerca del juicio y por qué. ¿Recuerdan? ¿Era justo el juicio, el castigo de Dios sobre Israel? Sí. Y si no nos ha quedado claro, ya vendrá Ezequiel a remacharnos el tema. Y no solo Ezequiel, los otros profetas también. Pero a través de Jeremías, el Señor acompañó al pueblo hasta que llegó el juicio. 52 capítulos tiene Jeremías.
La paciencia de Dios es impresionante. Espera y espera y espera. Este tiempo es el tiempo de la gracia. Ahora cualquier persona, por pecador que sea, o por pecadora que sea, puede acudir al Señor Jesús y ser salva, y ser salvo. Y sus pecados completamente limpiados. Eso es una gracia enorme de parte de Dios. Y hasta puede llegar a ser un hijo de Dios y tener la seguridad de ir al cielo. Eso es posible el día de hoy, en el tiempo de la gracia. ¿Cuánto lleva el tiempo de la gracia? ¿Cuánto tiempo llevamos anunciando esto? No nosotros, sino los apóstoles, el Señor mismo, los apóstoles y hasta el día de hoy. Pues vamos para 2000 años. En el 2037, probablemente cumplimos 2000 años de que el Señor hubiera muerto en la cruz. Bueno, me despisto un poco. Creo que los cálculos van por otro lado. Pero en todo caso, casi 2000 años anunciándose este evangelio. Es posible ser salvo si te arrepientes y de todo corazón le entregas tu vida al Señor. La paciencia del Señor dura mucho. Su juicio es como si Él lo fuera aplazando, como si le diera, como si le temblara la mano de ejecutarlo, pero lo tendrá que ejecutar. La paciencia de Dios es grande. Cuando se narra el castigo que Dios le dio a Jerusalén, se narra al final del libro de Jeremías. Lo vamos a mirar brevemente. Jeremías, capítulo 52. Vamos a leer a partir del versículo 6. Es más largo, pero vamos a tratar de tomar estos versículos nada más. 52:6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad de Jerusalén, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, en el desierto, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Los caldeos eran los babilonios. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, que era el rey, en los llanos de Jericó. Alcanzó a correr bastante el hombre. Y lo abandonó todo su ejército. Versículo 9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia. Y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo? Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande.
Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Largo tiempo anunciando esto y llegó el día. Y Jeremías lo vio. Él anunció, pero también lo vio. En Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto es lo que escribe él viendo cómo quedó la ciudad. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y describe todo lo que pasó, con mucho detalle. El libro de Lamentaciones no es tan largo, así que se puede leer en casa en un rato corto. Jeremías tuvo que presenciarlo. Pero bueno, visto así parece como muy lejano. Sí, esos fueron los israelitas, claro, con lo que hicieron, hombre, antes. Pero los creyentes esperamos un juicio. No de nuestros pecados. Eso ya fue cargado en la cruz. Ya fue arreglado. Y cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, ahí quedó consumado. Ahí quedó pagado. No. Pero el Señor Jesús dice que todos nosotros, los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas, no nosotros ya fuimos juzgados en la cruz, nuestras obras después de ser creyentes. Y de lo que hemos hecho para el Señor, todo eso será examinado por fuego. Y solo lo que resiste el fuego quedará. Lo que no resiste el fuego se quemará. Habré hecho mucho para el Señor, pero no para su gloria, entonces todo eso se quemará. Esto que estoy diciendo es aplicable primeramente a mí. He tenido el privilegio de servir al Señor en varias áreas. Carlos, que de todo lo que tú has hecho, resistirá el fuego y quedará después.
Y cada uno de los creyentes que estamos aquí puede pensar en eso también. ¿Qué resistirá el fuego de lo que he hecho? ¿Qué quedará? Yo creo personalmente, por algunas escrituras, que lo que quede del fuego, eso será lo que tengo en mis manos para presentarle al Señor. Y como yo ya no tengo el pecado conmigo, yo con mucho gusto tomaré todo eso que he ganado, que resistió el fuego, más las coronas que el Señor me dé, y yo con gusto se los pondré a los pies del Señor, porque si no hubiera sido por Él, yo no hubiera podido hacer nada de eso que va a pasar para la eternidad. O tendré mis manos vacías. Es decir, que todo lo que hice no resistió el fuego. Y yo mismo soy salvo, pero así como por fuego, dice 1 Corintios 3, pero no tengo nada para presentarle al Señor. Soy salvo, estaré con el Señor por la eternidad, pero yo creo que pasaré un momento muy difícil cuando yo piense que he hecho mucho para el Señor y se ha quemado. Lo que yo creo que aplica de esta presencia de Jeremías en el juicio, al ver lo que pasó, es como si nosotros pudiéramos imaginarnos estar presentes en el momento del tribunal de Cristo, presenciando lo que el Señor está haciendo con las obras de cada uno de los creyentes. A ver, hermano Carlos, usted hizo esto en tal fecha, hizo esto y hizo esto. Algunas de estas cosas, Carlos, las hiciste para tu gloria, para que los hermanos y las hermanas te aclamaran, para que te reconocieran, para que te aplaudieran. Algunas cosas las dejaste de hacer porque no te aplaudían. Así soy yo. Yo me conozco, bueno, estoy conociéndome, así soy yo. Pero tal vez esto sea un ejemplo que ayude a cada uno de los creyentes aquí a pensar en su propio juicio delante del tribunal de Cristo. En esto nos hace pensar Lamentaciones. Y la ventaja de leer Lamentaciones hoy es que si el Señor no viene todavía y el tribunal de Cristo aún se demora, tengo tiempo para corregir, lanzarme a los brazos del Señor, a su misericordia y pedirle su ayuda. De aquí en adelante quiero solo buscar cosas que realmente glorifiquen al Señor. No quiero contentarme con menos. Y Señor, ayúdame para hacerlo. Pero me gustaría que también, aprovechando en lo que estamos pensando, también pensemos en un momento más crítico. Cuando todos los seres humanos, todos los no creyentes, pero todos los seres humanos, todos los que no recibieron al Señor Jesús, estén delante de su trono y estemos escuchando lo que pasa. El Señor se sentará en un gran trono blanco, dice Apocalipsis 20 al final, y hay una cantidad de libros que serán abiertos. En esos libros, evidentemente, por el contexto se ve, están todas las obras de cada uno de los que no han sido salvos.
Deberían estar las mías como creyente, pero es que fueron borradas. Había también un acta tremenda contra mí. Pero hemos leído en Gálatas esta mañana, en Colosenses, perdón, esta mañana, que el Señor Jesús en la cruz anuló el acta de los pecados que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Por eso es que ya no aparecen en esos libros nuestras malas obras, nuestros pecados. Pero todo el que no se refugió en el Señor Jesús sí aparecerá allí con todo detalle. Y estaremos escuchando. No sé cómo será, pero yo creo que estaremos escuchando uno a uno los hechos con fechas confirmadas. Lo que he hecho, esto hiciste en tal día, esto hiciste en este otro momento, esto hiciste en secreto, esto hiciste, esto hiciste, esto hiciste, esto hiciste. ¿Qué hará la persona cuando está enfrentada como con una película, con todo lo que ha hecho? Si está comprobado. Remordimiento, dolor, pena. Nos daremos cuenta, los creyentes que estamos siendo salvos de ese juicio, nos daremos cuenta de lo que está pasando con algunos de nuestros seres queridos enfrentando eso. El libro de Lamentaciones nos sirve enormemente para eso. Dios es amor, pero Dios también es luz. Bueno, se puede decir mucho al respecto, pero tengamos en cuenta eso. En Lamentaciones, el juicio de Dios ha sido ejecutado y Jeremías lo presencia. Y nosotros podemos imaginarnos lo que será estar presente en el juicio de los vivos, es decir, de los creyentes en el tribunal de Cristo, y de los muertos, es decir, los que no recibieron al Señor Jesús. Y podemos imaginarlo, y eso nos ayuda a orar ahora que todavía estamos a tiempo por los seres que amamos y que están camino a ese lugar de condenación. Jeremías lamenta profundamente lo que ve. Y hay un ejemplo que él nos da, y es que él no se goza por el mal ajeno, sino que él realmente siente pena. Pena como se dice aquí en España, no pena como se dice en Colombia, que significa vergüenza, sino que con pesar, con dolor, él siente lo que está pasando y no está mirando a los demás como por encima del hombro diciendo, pues yo les dije, harto les advertí, mucho les advertí, sino que él se duele por lo que le está pasando a sus amados. Se identifica con el pueblo. Lamentaciones 2:11. ¿Te animas, Jaime? Lamentaciones 2:11. Mis ojos desfallecieron delante de Dios, se conmovieron los extraños. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebranto de la hija del pueblo. Cuando desparecí el hijo y el que amaba en las plazas de la ciudad.
Entonces, lejos de tener un aire de triunfo, ¿ves? Te lo dije. Está llorando por lo que está viendo que pasó. Y esa compasión quiere el Señor que tengamos por las personas que aún no son creyentes. En realidad, Jeremías representa, muestra con claridad el sentir de Dios. El Señor no se goza en el castigo. El infierno no es algo que a Él le guste. Lo que a Él le encanta es salvar, dar oportunidades, llamar. No le gusta el juicio, pero lo tiene que hacer. Y eso lo sabemos porque el Señor Jesús, anunciando el juicio sobre Jerusalén, lloró, le dolió. Ni siquiera su propia presencia, Él como Dios el Hijo, los llevó al arrepentimiento. ¡Qué dolor! Dios sintió ese dolor. Y ese es el ejemplo que nosotros recibimos hoy al pensar en personas que no son creyentes, para hablarles si hay oportunidad, pero también para orar. No sé cuándo sería la última vez, hermano y hermana, que usted oró con lágrimas por la salvación de alguien. Bueno, no todos lloramos con facilidad, pero sí sintamos, pidámosle al Señor que nos dé ese sentir de ver el dolor eterno de una persona que está camino al infierno. Los primeros 4 capítulos del libro de Lamentaciones son acrósticos. Son lamentaciones, es decir, cosas que muestran dolor, que muestran pena, pero aún así en el original se puede ver que todas las... hay una parte de versículos que empiezan por A, hay otra parte de versículos que empieza por B. En hebreo no se llaman ni A ni B, se llaman Alet y Bet. Y la última letra no es la Z, sino es Tau. Y cada capítulo tiene esta serie, como el Señor haciendo de este poema algo muy, muy artístico. El arte tiene su lugar en la vida cristiana. Y si entre nosotros hay artistas, poetas, pintores, compositores, busquemos poner esos dones en la mano del Señor y que Él, que me los dio, sea el primero que reciba gloria. Esto pasó con Jeremías. Tal vez tenía esta capacidad de escribir en poema. Vamos a mirar algunos detalles de Lamentaciones 1. Versículos 1 al 5. Como es una porción un poquito larga, voy a leerla desde aquí. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Estoy leyendo el versículo 1 de Lamentaciones 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Los amantes son los dioses que buscó y ninguno de ellos la auxilió en este momento de dolor. No podían. Los ídolos no pueden hacer nada.
No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella, Judá, habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Qué vergüenza, qué humillación. Qué dolor contemplar esto. La realidad del juicio de Dios. Entonces, la ciudad, como hemos leído, está en ruinas. Lo peor, que también lo hemos leído, es que el santuario está en ruinas. Las celebraciones cesaron. Hemos leído eso en el versículo 4. No hay quien venga a sus fiestas solemnes. Pero en el versículo 10, Lamentaciones 1:10 dice, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Para un judío, el hecho de que un gentil entrara en el santuario de Dios era un sacrilegio, era algo terrible, muy difícil de resistir. Y esto pasó allí. Y lo que no entendían muchos es cómo Dios permite que en su santuario entren los que no son creyentes. ¿Cómo es que pueden hacer todo lo que hicieron y llevarse todo lo de allí adentro, donde no podía entrar ni siquiera un israelita común y corriente? El Señor ya se había ido de allí. Esa ya no era su casa. Las cosas por sí mismas, sin corazones rendidos a Él, no son nada. Eso pasó en Israel. Pero para el judío que veía un templo tan hermoso como el que construyó Salomón, aunque había perdido mucho de su gloria, verlo lleno de ejércitos gentiles, inmundos, porque no habían sido, no eran creyentes. Pasear por allí, coger las cosas, cargarlas, llevarlas, y el Señor no hace nada. Muy duro para un judío hacer eso. Más adelante hubo otro levantamiento enorme por eso. Otro levantamiento enorme de judíos por eso. Una persona que sacrificó un cerdo en el templo después de que fue reconstruido. Los judíos piadosos no podían resistir eso. Esto es lo que está viendo Jeremías con todo su dolor. Ni siquiera el santuario se libró. Ya no había más celebraciones de las 7 fiestas, Pascua, tabernáculos, panes sin levadura, Pentecostés, nada de eso. Qué dolor. Capítulo 1, versículos 12 al 15.
¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¿Por qué qué? Gracias. ¿Perdón? ¿Jehová? ¿No eran los caldeos? ¿No era el ejército de Nabucodonosor? ¿Por qué dice Jehová? ¿Por qué dice el nombre de Dios? Detrás de Nabucodonosor estaba la mano del Señor. El Señor afligió a Jerusalén a causa de sus pecados. Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y sigue hablando de él. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Ha sido Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver eso. Porque cuando nos pasa algo, generalmente la emprendemos contra las personas. Tal me dijo, voy a bajar mi puño porque no me queda bien como creyente, pero ganas no me faltan. Se levantó un problema contra mí y yo miro a las personas. Cuidado. ¿Qué quiere el Señor decirme con eso? Detrás de las personas está el Señor, permitiendo esa situación para mostrarme algo a mí. Miremos al Señor en todos nuestros caminos. Ah, hermano, pero usted no sabe lo terrible que es Satanás, lo astuto que es Satanás. Sí, hermano, sí, hermana, pero es que detrás de Satanás está el Señor. Satanás no puede hacer nada que el Señor no le permita. Entonces no nos quedemos ni en las personas de carne y hueso, Efesios 6, no nos quedemos en Satanás, porque nosotros no tenemos nada que ver con él. Él no tiene poder sobre nosotros. Miremos detrás de lo que pensamos que es de Satanás al Señor, permitiendo esto que me está sucediendo. Eso nos librará de muchas amarguras contra personas. Eso no es lo que el Señor quiere. A las personas el Señor quiere que yo las perdone, que esté en paz con todos los hombres en lo que dependa de mí, pero que sí aprenda a ver detrás de lo que hacen las personas a un Dios soberano que permite esas cosas para mi bien. Si no he hecho nada, como el caso de Job, me quiere llevar más adelante a la madurez. Pero si he hecho algo, como el caso de Israel y de Lamentaciones, entonces es para mirarme a mí mismo, exponerme delante de la presencia del Señor y ver qué he hecho. Es Él el que me ha afligido. Aunque el Señor a veces usa personas, como pasó con Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 18. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Cómo empieza el versículo? Esto hay que reconocerlo. Si el Señor tiene que castigarme, tengo que reconocer que es justo. Que Él es justo. Y que porque es justo, correcto, mejor, más correcto que los jueces de esta tierra, necesito
arrepentirme y cambiar mi conducta, confesarla delante de Él, pedir su ayuda y cambiar mi conducta. Tengo que reconocer mi culpa, tengo que arrepentirme y confesárselo. Esto nos enseña claramente el libro de Lamentaciones. Los judíos de los que está hablando Jeremías aquí en Lamentaciones, ¿volvieron a su tierra? Sí, después de 70 años. Y el Señor les permitió volver. Luego, cuando cayó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén en el año 70, fueron dispersos por todas las naciones, pero han vuelto hace unos 70 y tantos años. El Señor es misericordioso y el Señor ha logrado sacar de Israel toda la idolatría que había. Bueno, vamos a mirar algunos versículos más. En el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo oscureció el Señor? Otra vez habla de que no fue Nabucodonosor, fue el Señor. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Dios mismo es el que juzgó y Israel lo está, Judá y Jerusalén lo están reconociendo. Versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Dios ya lo había anunciado, lo anunció mucho. El tribunal de Cristo también lleva siendo mucho tiempo anunciado. No estamos ignorantes de que hay un tribunal para los creyentes. El juicio en el infierno también lleva predicado mucho tiempo. Las personas que irán allí no lo han hecho porque lo desconocen. Dios habrá hecho en aquel momento lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. Versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía, ¿quién? El niño. ¿Y quién más? El que mamaba en las plazas de la ciudad. Lo vuelve a mencionar más adelante en el versículo 19. Los niños. ¿Tenemos niños hoy en día? Gracias a Dios que sí. Ellos son pecadores. Nacen con la naturaleza pecaminosa. Los padres se la heredamos. Aunque no lo queramos reconocer y pensemos que el niño es muy inocente, trae una naturaleza mala. Pero empieza a manifestarse y él empieza a pecar conscientemente cuando ya tiene uso de razón. Sin embargo, es pecador y esa mala naturaleza
tuvo que cargarle al Señor Jesús en la cruz. Pero ¿qué es lo que pasa cuando elegimos desobedecer al Señor y tenemos hijos, por ejemplo? O si tenemos niños, que no tenemos hijos propios, pero tenemos niños que nos ven a nosotros como ejemplos. Ellos son arrastrados conmigo en mi pecado y a no ser que tengan la oportunidad de arrepentirse, también tendrán que ir a juicio. Y eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad? Padres que eligieron rebelarse contra el Señor y así educan a los hijos. Y cualquier brote de piedad que haya en los niños se la enfrentan con algún razonamiento. ¿Qué va a pasar con esos niños? Eso no es juego. Lo que nosotros hagamos con nuestros niños los marcará para la eternidad. Salvo que en su gracia el Señor los levante de esa condición, esos niños van cada vez más convencidos a la condenación. Los niños le dolían a Jeremías y los niños nos deben doler hoy. Y buscar la manera de llegar a ellos con la palabra de salvación. Nuestros niños. Me gustaría terminar con un versículo del capítulo 3, que es donde hay esperanza. Versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuestro Dios es un Dios de luz, un Dios de verdad, un Dios recto en el juicio, pero también es un Dios de misericordia. El capítulo 3 es el corazón de este libro y nos da tanta esperanza en medio de este dolor. El tema del libro es dolor, pero hay un Dios en los cielos que sabe tener misericordia. Del que se arrepiente, del que reconoce lo que ha hecho mal y se arroja en sus brazos de amor. Mientras se resista y siga con su orgullo resistiéndose al Señor, no ocurre nada, solo sigue caminando hacia la condenación. Pero cuando se acoge al Señor, los torrentes de la misericordia del Señor caen en cascada sobre él y lo llenan de un gozo tan profundo, de una limpieza tan grande, que parece que no hubiera pecado nunca y que no hubiera habido pecados en la presencia de Dios nunca. Tal es la misericordia de Dios. Por esa misericordia, este mundo todavía se sostiene en pie. ¿Verdad? Pero sí habrá un momento en el que el Señor cerrará la puerta. Y para nosotros, hermanos y hermanas, que no vamos a la condenación por la pura gracia del Señor, por su misericordia, iremos al tribunal de Cristo para que nuestras obras sean examinadas. Para nosotros también vale esa misma misericordia. Dios no nos da, no nos paga conforme a lo que hemos hecho.
nuestro Padre Celestial, el que envió a su Hijo para salvarnos, nos quiere de vuelta siempre. Mientras vengamos arrepentidos, confesemos lo que hayamos hecho, reconozcamos que Él es justo en lo que ha permitido en mi vida, Él está dispuesto a recibirnos y a restaurar mi vida si he estado lejos de Él. Y no solo un alejamiento grande, también un descuido en mi vida, entre semana. Siempre es posible echar mano de la misericordia de Dios. Lo mismo, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, recordando que ese pecado fue pagado en la cruz. Y la comunión con nuestro Dios es restaurada. Gracias al Señor por su inmensa misericordia.